ahora con otras cosas, lo decíamos al inicio de este espacio, como cada 15 días, tenemos el orgullo y el placer y el honor de estar con los compañeros de Yo También. Y en este caso tenemos que hablar de la falta de cifras oficiales que hay en México que indican cuántas personas con discapacidad forman parte de la población LGBTIQ+, por ejemplo. Ni el INEGI ni ningún otro programa público han registrado esta información, a pesar de que obviamente se trata de una población que tiene retos adicionales para acceder a todos sus derechos, hay que decirlo. Bueno, Yo También hizo esa chamba y hoy vamos a platicar con Francisco Javier Munguía, colaborador de Yo También, sobre el tema. ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido. Muchas gracias, bien, Luciana, buenos días. Qué gusto como siempre tenerte en este espacio. A ver, cuéntanos qué hicieron. Pues como lo comentabas, justamente hay una ausencia de datos estadísticos sobre personas con discapacidad que son parte de la comunidad LGBT+. Ajá. Entonces lo que hicimos hace mes y medio fue solicitar a la INEGI el cruce de información y preguntamos 4 cosas básicas, que son cuántas personas con discapacidad mayores de 15 años se perciben como parte de la comunidad LGBT+, cuáles son sus características sociodemográficas, grupo etario, sexo, estado de residencia, etcétera. De las personas con discapacidad mayores de 15 años, cuáles son sus porcentajes por orientación e identidad de género y por último, con qué tipo de discapacidad viven. Claro. Lo cierto es que el INEGI no respondió a todas nuestras preguntas, pero sí nos dio luz sobre algunos datos. La primera es más difícil, ¿no? Que nos respondan algo. Sí, la verdad es que se vuelve más complicado y eso, aparte son tiempos de espera considerables, mes y medio. El primer dato es que en México hay 4.999.548 personas que pertenecen a la comunidad LGBT+. De estas, 448.478 viven con discapacidad. Estamos hablando que este es un grupo que justamente vive con la interseccionalidad. Personas con discapacidad que son parte de la comunidad LGBT+. De ahí, ¿con qué tipos de discapacidad viven? Pues resulta que, bueno, de acorde al modo en el que INEGI divide los tipos de discapacidad, que no se centra tanto en el tipo de discapacidad, sino en la limitación para ejercer una actividad de la vida cotidiana, tenemos a 80.402 personas que viven con dificultad para caminar, subir o bajar escaleras, que significan el 17.92% de este grupo de 448.000 personas. Tenemos 176.000 que tienen dificultades para ver, o 31.000 que tienen dificultades para mover brazos y manos, 137.000 que viven con dificultades para recordar cosas o concentrarse, 54.000 para escuchar, 20.000 para bañarse, vestirse o comer, 29.000 para hablar o comunicarse, y este es un dato interesante, 90.092 para realizar actividades por condiciones emocionales o mentales. ¿Por qué digo que es interesante? Porque otros grupos sociales se comportan de manera distinta. Por lo regular siempre vemos que el mayor número es discapacidad motriz, después discapacidad visual, auditiva, y muy pocos llegan a tocar el tema de las condiciones de salud mental. Aquí este grupo tuvo la apertura en el momento de que se les cuestiona, que sí, la gran mayoría admiten que viven con una condición de salud mental o discapacidad intelectual, psicosocial, disculpa. Francisco, yo te preguntaría, a ver, ¿por qué esto nos debería importar? ¿Por qué es importante tener estas cifras que ustedes hicieron toda la chamba para tener cuando la autoridad no la hizo? Pues, ¿qué podemos hacer con esto? ¿De qué nos sirve tener estos datos? Pues como cualquier otra política pública, sí tiene que partir de la base, que es conocer al grupo poblacional a quien se busca atender, ¿no? Y justo aquí empiezo como a irme a la parte negativa del que no contestó INEGI. Le preguntamos sobre la discriminación que vivía este grupo por ambas partes y sobre los datos sociodemográficos, que son de grupos de edad, sexo, identidad, género, escolaridad y a qué se dedican laboralmente. Esto INEGI no lo respondió. Y lo que queríamos era que nos dijera, no existen los datos. ¿Por qué no para linchar públicamente a INEGI? Para que justamente decir que te falta, y es una falla metodológica, es porque las personas no quieren admitir que viven con una discapacidad y además son parte de la comunidad para no cargar esta doble cruz de la discriminación en una sociedad que es discriminadora. Pero INEGI, en lugar de decirnos no existen, lo que hizo fue intentar suplirlos con otros datos. Interesantes, sí, pero que ya no tienen nada que ver con el cruce de la interseccionalidad. ¿Qué les mandaron? Nos mandaron solamente datos sobre discriminación a población con discapacidad. Muy interesante. Sí hay un cruce y tenemos por ahí la gráfica que es en el último año 1.424.000 personas han sido discriminadas con discapacidad. Y de estas 49.000 refirieron que es por su orientación sexual. Es el único cruce que tenemos. Y de ahí tenemos más información, pero ¿dónde está el problema y lo que les comentaba sobre la problemática de no contar con datos? Se los comparto. A través de los censos conocemos que hay alrededor de 22 millones de personas con discapacidad en México. Con la solicitud de información que hicimos de las personas de la comunidad LGBT+, lo que hizo INEGI fue compartirnos una tabla comparativa que es identidad y género normativo y de la comunidad LGBT+. Es decir, nos compartió los datos de todo el país.
Y hay a quien Interesante. reconoció solamente a 10 millones de personas con discapacidad. Entonces, o son 20 o son 10. Y cuando nos manda los datos de discriminación de personas con discapacidad, Ajá. topa el límite en 4 millones. Entonces, ya no sabemos a qué encuesta hacerle caso, a qué metodología hacerle caso. O son 20 millones, o son 10 millones, o son 4 millones. Claro. Y ahí está el O problema. no se tiene la información de cierta parte de la población que vive con discapacidad. Y ahí hay cifras negras y lo que volvemos al punto, no se pueden elaborar políticas públicas de manera adecuada. Francisco, es interesante porque además, si el INEGI sí les comparte la información sobre las personas que viven con una discapacidad, que pertenecen a la población LGBTIQ+, esto significa que lo preguntaron. O digamos que ya tenían esa información y no se había solamente... hecho pública. Sí, no se había hecho pública, ¿no? Como que no forma parte de lo que el INEGI comunica sistemáticamente. Sí, y un datito nada más para cerrar esta parte de INEGI. Justamente en esta última encuesta sobre discriminación, en la parte de abajo de las 15 gráficas que nos compartieron hay una nota que dice, nota a pie que dice que dejaron por fuera a personas con las que no pudieron comunicarse debido a la falta de intérpretes o debido a que no pudieron por la comprensión intelectual contestar el cuestionario. Entonces estamos hablando de que hace encuestas y gráficas sobre personas con discapacidad, dejando por fuera a personas con discapacidad con las que no se pudo comunicar. No, interesantísimo, la verdad, que lo que pones sobre la mesa, Francisco, como siempre, de verdad, muchísimas gracias. Podemos consultar toda esta información en la página de Yo También. Y a ver, antes de cerrar, pero déjame decirte una cosa. Aquí estamos buscando a las autoridades del metro para abordar el tema que nos platicaba Katia la otra vez. Sí. Nos dijeron que sí, pero como la canción no nos dijeron cuándo, y así seguimos. Sí, justamente, a ver, dos llamados importantes. Número uno, al metro. Justamente hicimos una solicitud de información. La fecha límite para responder era el pasado viernes 1 de agosto, es decir, ya están por fuera del plazo. ¿Sí? Directamente al área de transparencia del metro. También hicimos un registro frente a Info Ciudad de México. Este registro se hizo el mismo 21 de julio. Pero reconocieron el ingreso de la solicitud hasta el 4 de agosto, por lo que da al metro hasta el día 15 para responder. Así que con el segundo periodo vigente hacemos un llamado al metro, al director y al área de transparencia para que respondan nuestras dudas respecto a estas denuncias que hicimos hace 2 semanas. Y por último, una denuncia muy rápida sobre un colaborador que tenemos, se llama Daniel Roblesaro, es un activista, persona que vive con parálisis cerebral, acudió al IMSS a una consulta de especialidad en neurología. Se enfrentó a un especialista, un neurólogo que es nuevo, que no conocía ni su expediente ni su caso. Y el mismo Daniel le dijo, yo vivo con parálisis cerebral, pero no vivo con daño cognitivo. Por tanto, solamente soy una persona con discapacidad motriz, punto. Yo no me comunico de manera verbal, pero sí lo hago a través de los ojos. Y aparte tenía a su mamá, que es su persona de apoyo. A ver, volvamos a la otra imagen. Pues con a simple vista, con una consulta sumamente corta, el especialista, entre comillas, dijo que Daniel vivía con un problema de retraso mental profundo. Varias cosas malas. Primero, pensar que la discapacidad es un problema. No es un problema. El problema es la discriminación, la segregación y la falta de políticas públicas y de derechos. Segundo, utilizar el concepto de retraso mental cuando no solamente está obsoleto, sino que es sumamente ofensivo. Cuando alguien vive con discapacidad intelectual, esa es la forma de decirlo, discapacidad intelectual. Y número 3, asumir que Daniel, por no hablar, vive con discapacidad intelectual cuando no es el caso. Él vive solamente con discapacidad motriz. Bueno, ahí el llamado a las autoridades y sobre todo a la capacitación, Francisco, que también hay que decirlo, ¿no? Muchas veces se trata de completa y profunda ignorancia, nada más. Capacitación en todos los sectores, en todas las áreas. Así es, pero bueno, muchas gracias. La información completa en yotambién.mx y pueden descargar nuestro diccionario Cómo se dice de la A a la Z para saber cómo referirse a las discapacidades. Yo la tengo ahí en el librito, muy interesante como siempre. Gracias, Francisco. Gracias a ti.